Buenas, buenas, en esta ocasión tengo que traer un tutorial, una manera de explicarte de cómo coser con esta máquina, ¿no? Ya en otros videos te enseñé cómo enhebrar la máquina, cómo hacer un cambio de la aguja, cómo configurar todo esto, cómo funciona, cómo activarla con el botón, con el pedal, etcétera. Pero ahora te vengo a mostrar cómo coser básicamente, ¿no? Vamos a ocupar pues nuestra tela. En este caso yo tengo aquí una tela roja para que se vea, la cual ya le he dado bastantes remendadas en los videos anteriores, pero te voy a mostrar cómo hacer todo esto, ¿no? De primera instancia vamos a ocupar pues tu par de telas, como lo vayas a ocupar, lo que vayas a coser directamente. Después de todo esto, esta partecita que tenemos aquí que patina, como lo ven, se levanta con esta partecita de atrás. Esto es el prensatelas. Lo que tenemos que hacer es levantarlo y ahora sí podemos introducir nuestra tela. La voy a introducir por aquí ya que no hay costuras. La levantamos, bueno, como lo ven, esto está levantado, lo que nos va a permitir meterlo hasta el fondo o simplemente al inicio o donde tú quieras maniobrarle. Ahí está. Mientras esté levantado tú lo puedes maniobrar. Ahora, mientras esté abajo ya no lo puedes mover. Mira, ahí le trato de jalar y ya no se puede mover. Así que ahí está. Ahora, al momento de accionarla puede ser con el botón, con el pedal, ya te mostré cómo en otros videos, ahí están en el canal. Y bueno, ahora simplemente pues quedaría darle en activar a la máquina. Te digo, lo puedes hacer con el botón o con el pedal. Yo lo voy a hacer con el pedal y le voy a tratar de dar dirección con las manos. Ahí está. Ahora supongamos que aquí ya acabamos de coser. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De primera instancia lo que debes de hacer es verificar que la aguja no esté adentro. ¿Cómo verificamos que la aguja no esté adentro? Nuestra señal va a ser esto que tenemos aquí. Si esto está abajo, significa que la aguja también está abajo. Por lo que tenemos que hacer es subirlo. Ahora te preguntarás cómo subirlo. Pues puedes volver a activarla y que quede arriba, lo cual no te recomendaría, pero es una opción. Y la otra opción, que es lo más recomendable, es con esta manecilla que tenemos aquí, le activamos el funcionamiento de la máquina, pero de forma manual. Así que le damos vuelta hasta quedar esto hasta arriba. Ahí vemos que ya está arriba, pero aún no está todo hasta arriba, así que es más arriba. Ahí ya es el límite, mira, como lo ven, ya hasta se levantó como pistón. Ahí ya está arriba la aguja, ya está arriba todo. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Aquí lo que te recomendaría hacer es lo siguiente. Jalamos un poquito de hilo para que al momento de sacarla pues este hilo nos permita desplazarnos todo. Jalamos este hilo aquí abajo, levantamos el prensatelas, que es la manecilla que te mostré al inicio, lo levantamos, ahí está arriba. Y ahora sí podemos jalar la tela. Aquí la puedes jalar con despacio, sin despacio, como lo quieras jalar. Vemos que el hilo ya está aquí atado. Ahora tal vez te preguntarás ¿qué pasa con este hilo? ¿Cómo lo corto? ¿Cómo le hago? Etcétera. Pues con unas tijeras directamente lo puedes cortar. Aquí no importa. O lo puedes pasar por aquí arriba, que tiene esta máquina una como cuchilla aquí arribita. Pero vemos que el hilo no alcanza. Así que jalamos un poquito más de hilo. Lo jalamos por aquí. Un poquito más. Ahí está. Y ahora sí este hilo lo llevamos aquí arriba. Lo pasamos, dije, ahí está. Y ya se cortó uno. Ahora pasamos el otro de aquí abajo. Es que no alcanzo a ver bien con la cámara. Y ahí cortamos. Los hilos que te restan te recomendaría dejarlos un poco largos, como de 5 o 7 centímetros, para que en tu próxima pues puesta a coser no se salga al momento de hacer el funcionamiento y tengas que volver a enhebrar todo, ¿no? En nuestra tela, este es el que acabamos de hacer. Vemos que queda un hilo largo, no importa, lo puedes cortar con las tijeras y no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Bueno, ahí está. Vemos que aquí está la costura, aquí igual queda un hilo largo, lo podemos cortar, y en la parte trasera pues de igual manera. Puedes cortar este hilo, puedes hacerle un nudo, no importa. Bueno, si cortan están tus tijeras, ahí está. Vemos que aquí está la costura, ya te mostré cómo meter la tela, cómo sacarla, cómo verificar al inicio de cómo sacarla. Ahora, hay veces en donde tu tela puede ser demasiado ancha, por ejemplo, la voy a tratar de doblar aquí a 2. Como lo ven, ya está un poco más gruesa. Voy a intentar meterla aquí. Bajamos el prensatelas y puede que tu máquina se llegue a atorar. Al momento de que tu máquina se llegue a atorar, vamos a ver si esto se atora. Aquí como lo ven, ahí ya se atoró. Ahí no arranca, el botón ya no sirve, el pedal no me va a dejar funcionar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos casos?
pues en estos casos primero guardar la calma. Y si vemos que la tela está muy gruesa y que no puede coser con esta tela, pues simplemente sacamos la aguja como te mostré en un inicio, tratamos otra vez de coser, o directamente ya sacando la tela y vemos que esto ya no se puede. Pero ya, mira, voy a intentar otra vez, voy a tratar de utilizar el pedal para que esto no meta mi dedo aquí. Y vemos que ahí trata de coser, pero se traba. Esto es normal, pues porque la máquina no es tanto potente, pero pues para lo básico creo que sí te llegaría a funcionar, ¿no? Vemos que ahí ya no se puede coser porque la tela sí está demasiado ancha, entonces lo más recomendable es sacarla, ¿no? Pero bueno, como te digo, la aguja puede estar adentro, puede estar arriba, te verifica que está arriba, con el pistón lo vemos que ya está arriba, levantamos el prensatelas y ahora sí procedemos a sacarla con cuidado. Aquí sí con cuidado, porque si jalamos de más podemos romper la aguja y necesitaríamos comprar pues un reemplazo de la aguja, ¿no? Ahí vemos que ahí está. Vemos que sí, efectivamente trató de coser, aunque se estuvo trabando. Mira, aquí está la costura. Se estuvo trabando en sus momentos. Mira, aquí se ve el borlote de hilo porque no hizo su intento, pero no pudo. Aquí está, mira. Pero al momento de que se trabe, solamente hace eso. Y bueno, creo que eso es todo en cuestión de este video. Aquí te recomendaría pues dejar el hilo largo. Creo que eso es todo en cuestión de este video. Si el video te gustó, te sirvió, déjame en like en los comentarios. Suscríbete, comenta, comparte. Nos vemos en el siguiente en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.